con mis compañeros y expresarles desde dónde arrancamos, qué hemos hecho y cómo vemos el futuro y cuáles son los desafíos. Sin duda que nosotros atravesamos por cuestiones de público conocimiento un duro golpe institucional que hizo crujir los cimientos de nuestra organización, en donde pensábamos todos en que ciertos factores del poder en Argentina le interesaba un gremio debilitado, un gremio desunido, un gremio, si fuera posible, funcionar a los intereses de los sectores del poder en el sector financiero a partir de esta debilidad que nos generaba nuestra situación institucional. Hemos podido sortear esa situación institucional y creo, sin tener cantos triunfalistas, que estamos llegando en cierta medida a buen puerto el barco que nos ha tocado conducir en este periodo tan difícil de la asociación bancaria. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tuvimos una organización sindical históricamente fuerte, pero que se hizo aún más fuerte luego de padecer la década de las políticas de los 90, en donde, agregado a una ley de entidades financieras que está al servicio de la especulación y que no se reforma, se agregaron las políticas del consenso de Washington que permitieron, o a las que adhirió el Estado argentino, y permitieron o transitaron el camino de las privatizaciones, del libre comercio, sin contención social. Y fue una década sin duda muy dura, en donde estuvimos a la defensiva, y era como que estábamos en la trinchera viendo cuántos soldados menos se caían, esto era cuántos trabajadores menos perdían su empleo a partir de estos conceptos de la economía neoliberal que impactaban con fiereza en el tejido social de nuestro país. Y luego, y hay un punto de inflexión en esta situación, que es el año 2003. Y esto bien saben la mayoría de los que está acá cuál es mi filiación política, soy afiliado radical de siempre, pero debo hacer un preciso homenaje y reconocimiento al gobierno de Néstor Kirchner. Fue el decreto 392 el que posibilitó la reapertura de paritarias en la Argentina y que los trabajadores volviéramos a discutir desde una perspectiva de negociación cuál es el modo de distribuir el ingreso, la rentabilidad de las empresas. Y esa ecuación a la que nos llevó, lo presento yo porque se fue, está el ex vicegobernador de la provincia y actual candidato a vicegobernador, el doctor Juan Carlos Canino. Y esa situación de volver a discutir paritarias a nosotros nos facilitó empezar a salir de la trinchera y tomar la avanzada. Ya no discutíamos cuántos trabajadores menos perdían su empleo a partir de una megafusión de bancos. Empezábamos a discutir salarios y después de los salarios empezamos a discutir condiciones de trabajo. Y este ejercicio nos obligó a aquellos que tenemos una responsabilidad dirigencial en nuestra organización a cambiar una fisonomía. Fuimos dirigentes criados al calor de la defensiva y de los ataques a los puestos de trabajo, y de golpe tuvimos que convertirnos en negociadores de salario, y de golpe tuvimos que dar una de las tareas más hermosas que le puede tocar a un dirigente sindical, que es de dar el debate permanente con los compañeros cuando nos exigen más de lo que creemos que está bien. Y esto se produjo por esta participación, la revalorización de la política en ese periodo, como vuelvo a decir, el expresidente Kirchner, sirvió para que los trabajadores se involucraran en sus organizaciones sindicales y por eso crece el nivel de afiliación, y sirvió también, y sirvió de mucho, que pudiéramos discutir también hasta los aspectos políticos de temas trascendentales para la Argentina. Y uno de esos temas que el sindicato pone hoy en la mesa de discusión es la necesidad de una reforma financiera en este país. Esta reforma financiera, esta ley de entidades financieras fue creada por Martínez de Hoz, y en el marco de un cambio del modelo económico tradicional de la Argentina, y en donde se ha priorizado la especulación y la maximización de rentabilidad por parte del sector empresario en detrimento de la economía de producción y por supuesto también en detrimento del empleo. Nosotros creemos que tiene que haber una ley de entidades financieras, como dije recién, que esté al servicio de la producción y del trabajo. Y esto se logra cambiando uno de los puntos centrales de esa ley,
y que es que el servicio financiero es un servicio público, concesionado al sector público o al sector privado, pero un servicio público que el Estado confiere la concesión para que sea explotado, ya sea por una entidad pública o por una entidad privada. Esto permitiría sin duda y claramente tener un mayor ejercicio de control sobre los sectores financieros que con cierta voracidad someten a tasas a veces inescrupulosas y usurarias a aquellos tomadores de crédito cuando tienen una necesidad de dinero. Significa que la Argentina tiene que empezar a regular esa tasa de interés y tomar las tasas promedios y por ahí nunca elevarse más de un determinado porcentaje, cuestión que esté reglamentado cuál tiene que ser el nivel de rentabilidad de las empresas. Es una ley que tiene que estar ante esta nueva modalidad y este nuevo digamos, personaje que aparece en la escena social después de las privatizaciones, que es lo denominado como usuario, que en definitiva somos todos nosotros en distintos servicios. Debería existir también alguna contemplación de representación del sector de los usuarios en el marco de discusiones en el Banco Central de cuáles son las políticas que llevan adelante los bancos. Y también creemos que debe ser compatible la ley de entidades financieras con el proyecto económico del país que uno pretende, y a partir de eso está bien que se regule, si bien uno puede decir que no tiene que ser tan exacto un porcentaje, pero sí que una gran parte de la cartera de depósitos que reciben los bancos poder destinarlo a actividades productivas y no solo a actividades de consumo o actividades de servicio. Creemos que estos cambios tienen que ir avanzando y tienen que ser parte sustancial de una nueva ley de entidades financieras, y en esto, como nos toca la posibilidad a muchos de los que estamos acá de representar a los trabajadores, sin duda también debería buscarse, a pesar de que sé que es difícil porque lo he consultado con los abogados a veces, debería buscarse un marco regulatorio para recuperar la estabilidad de los trabajadores bancarios. Porque si bien nosotros tenemos la obligación de dar infinita información a los usuarios del servicio financiero de lo que son los productos que se le están vendiendo, so pena de recibir luego una sanción, ya sea por parte de la autoridad del Banco Central, ya sea por parte de los organismos que defienden a los consumidores, no menos cierto es que también nos regula la ley de secreto bancario y a veces transitamos una línea muy delgada entre lo que puede decir y lo que no puede decir un trabajador del sistema financiero. Por eso creemos que ese marco normativo tiene que existir, o dentro de la ley de entidades financieras o por fuera de ella, de recuperar la ley de estabilidad de los trabajadores bancarios. Otro de los puntos centrales que tiene en agenda la asociación bancaria es la discusión de la participación en las ganancias impulsada por el diputado Recalde y hartamente debatido y propiciado por la CGT. Y creemos, y fíjense que hago un distingo, una cosa es participación en las ganancias y otro lo que proponen algunos sectores empresarios, que es distribución de utilidades. Distribución de utilidades es cuánto te doy de la que gané a fin de año. Y participación en la ganancia, para aquellos que no lo sepan, es ni más ni menos que cumplir con la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, donde dice que los trabajadores tenemos participación en la ganancia, en la dirección y administración y organismos de control de las empresas y control de producción. Esto, que es un derecho constitucional que surge de la Constitución del año 57, desde esa época está sin reglamentar en la República Argentina. Y vemos por ahí que con fiereza, desde el sector empresario y particularmente de la UIA Nacional, se plantea que avanzar en este proyecto es avanzar en la intromisión en el derecho de propiedad. Y siempre lo digo, y ustedes, los que son bancarios, lo saben, si alguien violó el principio de propiedad en la Argentina no fueron los trabajadores, fue el sector empresario cuando en la crisis del 2001 se llevaron los depósitos de todos los argentinos y dejaron a los trabajadores bancarios poniendo la cara en los mostradores. Así que no nos expliquen a nosotros qué es el derecho de propiedad, porque claramente lo tenemos asumido. ¿Qué pasaría en un país civilizado, racional, apegado a la ley, si pasaran 54 años, como ha pasado, sin reglamentar precisamente el derecho de propiedad? Seguramente habría una presión y un lobby descomunal por parte del sector empresario para que dicho derecho sea reglamentado.
¿por qué debería ser distinto cuando el derecho es social y no un derecho de propiedad? ¿Por qué debería ser distinto y por qué los trabajadores tenemos que esperar tanto tiempo? 54 años para que se reglamente una ley que nos da el derecho a participar en las ganancias, a participar en la dirección y control de las empresas. Por eso, como tema de agenda, hemos planteado esta situación para que sea tenida en cuenta y los trabajadores bancarios movilizados podamos acompañar este proceso cuando se trate, y ojalá se trate en el Congreso de la Nación Argentina. Otro de los temas, y que Bancaria hizo un enorme esfuerzo militante y sus técnicos un enorme esfuerzo de trabajo también, fue proponer una reforma tributaria en la Argentina. Por ahí muchas veces decimos que los impuestos son regresivos, pero a veces nos agotamos en el discurso sin propuestas. Nuestros técnicos en la asociación, con las limitaciones que tenemos, nosotros no contratamos grandes consultoras internacionales ni especializados profesionales que salen acostumbradamente en los medios de comunicación dándonos cátedra de cómo es la economía, y luego que la economía tiene problemas no saben cómo explicarnos por qué tuvieron problemas en la economía. Pero con esa humildad de los técnicos de nuestra asociación, nosotros elaboramos un proyecto apuntando a que haya una reforma tributaria donde tributen aquellos que realmente pueden tributar en el país. Fíjense que a nosotros los bancarios nos golpea fuertemente el impuesto a las ganancias sobre el salario, que no es ni más ni menos que un impuesto al trabajo. Sobre este tema particular, nosotros sostenemos que resulta poco criterioso que un trabajador bancario en una caja que realiza 10 horas extra pague impuesto a la ganancia y el operador financiero que tiene enfrente haciendo una inversión por 100 millones de dólares no tribute una renta financiera. ¿Por qué lo digo? Porque según los números y las estadísticas del año 2009, principio del 2010, el impuesto a las ganancias sobre el salario significaba el 3% de la base tributaria argentina, con lo cual es de dónde saco el 3% de base tributaria en lugar de sacárselo al bolsillo del trabajador. Una de las propuestas que llevamos al Congreso fue algún tipo de impuesto justamente a la renta financiera, algún tipo de impuesto a la transacción de acciones en la bolsa de valores de la Argentina. Si hay timba financiera, vaya si lo es la bolsa, y no tributan por las fabulosas ganancias que en cuestión de horas obtienen los operadores transfiriendo acciones. Planteamos que la industria minera, que muchas veces no paga, sino que también a veces pide subsidio a los gobiernos provinciales para ejercer su profesión, tribute porque son pingües las ganancias de la explotación minera en este país. Y ese estilo de conducción apuntó a generar mayores consensos y mayor participación ante la necesidad de que todos los compañeros sintieran o se sintieran ser protagonistas de la resistencia por mantener la institucionalidad de esta organización sindical cuando era amenazada por distintos cantos de intervención que pretendían caer sobre nuestra organización. Y por ahí uno dice que los liderazgos más tarde o más temprano siempre generan conductas sociales, ¿no? Y quizá la aspiración sea que cuando podamos finalizar cada uno de nosotros su mandato, en el caso mío a cargo de la organización, los compañeros del Secretariado Nacional que me acompañan en la gestión, que está Aldo, que es el secretario intersindical, Eduardo Negro, que es el prosecretario de Acción Social, quizá esa conducta social que le dejemos a las generaciones que nos sucedan en nuestra organización sea una cultura social de más democracia, sea una cultura social de más transparencia, sea una cultura social de más actividad gremial para lograr más y mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y de mayor capacitación de los dirigentes. Creo que hemos dado o hemos puesto una base, unos cimientos, acompañados a los fuertes cimientos que por historia ha tenido esta organización sindical. Y digo por historia porque para terminar esta primera fase de la exposición no puedo olvidarme, porque sería una herejía sindical, de aquellos bancarios que en el año 59 hicieron una huelga de más de 60 días, fueron detenidos, llevados a cuarteles militares, rapados, porque hasta de esa condición les daban para menoscabar su dignidad, su coraje. Y el otro día, hace poquitos días, hace 2 días o 3 días, estuve en un acto en Buenos Aires con 400 jubilados, ¿no?
y veía los testimonios que daban, porque hicimos un video en donde más que hablar los dirigentes queríamos que hablaran los protagonistas, que eran ellos. Cumplían 50 años afiliados a la organización. Escuchaba a un compañero del Banco Nación que decía que cuando pasó el camión del ejército y se los empezó a llevar a los cuarteles y pasaron 1, 2, 3 días, los que quedaban fueron y se presentaron espontáneamente en la comisaría para ser detenidos. Y esto creo que en cierta medida es lo que marcó un sendero de lucha de este sindicato. Que fue con eso, que fue durante las dictaduras militares. Entonces, en ese reconocimiento a esos 50 años de afiliados a la organización, yo le decía que por ahí los dirigentes tenemos que entender que esas cuestiones tan épicas, tan heroicas, tan de militancia, quizás sean, con algún grado de sabiduría que debemos tener, los espejos que tenemos que empezar a construir, porque es el lugar o el espejo en el que deseamos vernos cuando seamos mayores. Y yo sé que, vuelvo a decirlo, ese granito de arena desde la conducción hoy, en este marco de crisis institucional, lo estamos aportando, y no tengo duda que los militantes y los trabajadores bancarios lo receptan para que de ese modo nuestra organización sea cada vez más grande. Y abordando el segundo tema, que lo haría en un solo tema, los dos temas restantes, cuáles son los aportes de la asociación bancaria ante la globalización y cuáles son las propuestas globales. Sin duda que desde hace una treintena de años el mundo en lo laboral cambió, y cambió bastante, en parte por la tecnología, en parte porque en nuestro país, sumado, como dije, a una ley de entidades financieras de especulación, se sumaron las políticas del consenso de Washington, y entonces hubo mercados con absoluta libertad para hacer lo que quisieran, hubo flexibilización laboral y hubo una extranjerización que hoy, gracias a Dios, está poco a poco desarmando, pero todavía sigue vigente en este país. Pero hubo una gran concentración de empresas, y hubo empresas que cooptaron determinados servicios, y así uno ve la proliferación de los Walmart, de los Carrefour, ve la proliferación de los Santander en el ámbito nuestro, de los BBV, de los HSBC, y así en cada segmento económico. Y entonces nos encontramos ante un nuevo desafío. ¿Cuál es la acción sindical ante esta situación? Por eso la Asociación Bancaria en el año 2000 decidió integrarse, porque se crea el 1 de enero del año 2000 la UNI, que es la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios, básicamente, y de otras actividades, que es una red global, un sindicato global, que tiene como función y eje la discusión respecto a una mejor distribución del ingreso, y creo que en esto todos los países deberíamos comulgar en que nunca esa distribución del ingreso tiene que ser menor al crecimiento de lo que es el Producto Bruto Interno de cada país. En la medida en que crece en ese mismo promedio, debería crecer la distribución del ingreso y mejorarla. La Argentina aspira desde hace años a tener el famoso 50-50 en la distribución del ingreso. No menos cierto es que tenemos que tener estrategias desde una posición sindical globalizada respecto también a mantener algunas cuestiones contra o a discutir fuertemente algunas discusiones contra la discriminación. A medida que pasan los años hay más y nuevos modos de discriminación en lugar de ser eliminados. Entonces, a lo que fue históricamente la discriminación de género en la actividad laboral, hoy se agrega la discriminación sexual. A lo que fue la discriminación racial, hoy se agrega este tema que está tan de moda, que es el bullying laboral, el acoso, la presión, y son temas de agenda en los cuales tenemos que tener una respuesta global, porque en definitiva un Walmart en Sudáfrica es la misma política que un Walmart en Argentina o que un Walmart en Nueva Zelanda o en Italia. Las líneas directrices son siempre las mismas, y nosotros tenemos que atacar también desde una visión global esas líneas directrices. También, por cierto, hay que luchar y mucho para que se elimine esa brecha gigantesca entre los que más tienen y los que más tienen y los que menos tienen en el mundo. Y para ello necesitamos, desde este aspecto global, iniciar
una agenda sociolaboral, y esta es la tarea, una de las tareas que se da UNI en el mundo, iniciar una tarea o una agenda sociolaboral que sea común, de piso y de mínima para todos los trabajadores de las empresas multinacionales en el mundo, que contenga situaciones como vacaciones, que contenga situaciones como políticas antidiscriminatorias, que contengan cuestiones del ambiente laboral en el que desarrollan su tarea los trabajadores y que mantengan parámetros, más allá de las diversidades del país, pero que mantengan parámetros salariales que tengan cierta similitud, porque si no, a veces, donde hay actividad sindical, la presión que se ejerce es menos, y donde no hay actividad sindical, en algunos casos casi hasta la esclavitud le van a pedir a un trabajador. Y creo que esa es la función que tiene un sindicato global, la de marcar esa presencia para que estas cuestiones no pasen, o como ha marcado UNI desde hace un tiempo prolongado. En Colombia ha habido 29 muertes, creo, compañeros de dirigentes sindicales, y entre ellos murió asesinado el secretario general de los trabajadores bancarios de Colombia. Así que cuando esas cosas pasan, tiene que haber una presencia internacional y una voz de los trabajadores del sector nucleados a través de una organización internacional que haga sentir su peso, su opinión, y que sea tenida en cuenta no solo y lo saque del ámbito del país de origen, sino que lo propague por todo el mundo, como hace la UNI en estos casos. Sin duda que, y fíjense por ahí, discúlpenme la digregación, pero es válido el concepto, ¿no? Fíjense que el sector empresario siempre, y más en el sector financiero, propende a que no haya trabajadores sindicalizados, y tienen un discurso que a veces llega, porque le dicen al trabajador que es un trabajador eficiente, que si mantiene esa eficiencia solo le alcanza para que la empresa le reconozca particularmente sus cualidades y tenga una posibilidad de progreso en la misma. Pero mientras por un lado le ofrecen ya no una negociación colectiva, ni una negociación plurindividual, ni una negociación por empresa, sino una negociación por escritorio de sus condiciones de trabajo y de su salario, por otro lado son ellos mismos los que propician y ejecutan políticas de fusiones de empresas, megafusiones, que es ni más ni menos, cuando uno ve una megafusión de dos entidades financieras monstruosas, es ni más ni menos que fusionarse para hacerse más grande, más poderoso y para tener una posición dominante en el mercado. Y por otro lado, le dicen a los trabajadores que tienen que disociarse, que tienen que estar en una cultura del individualismo, cuando en realidad lo que están haciendo es dejándolo solo y ser presa fácil luego de las violaciones laborales y posteriormente hasta del propio empleo del trabajador cuando no admite ser sometido a estas reglas de juego. Así que estos son los desafíos que tiene hoy la UNI, en los cuales Argentina tiene la vicepresidencia mundial y tiene la vicepresidencia de América también. La vicepresidencia mundial es compartida con Brasil por 2 años cada uno, y estos 2 años me va a tocar ejercer la mía en representación del sindicato bancario. Y para nosotros es sumamente importante poder transmitir la experiencia sindical, porque dentro de UNI también funcionan las redes de banco, como decía recién, BBV, Santander, HSBC, para poder tener criterios homogeneizados en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores. Así vemos como a lo mejor los bancos de Brasil estatales, que tienen una posición dominante en su mercado y que tienen una política en Brasil, es distinta a la política en Paraguay, donde despiden a una trabajadora embarazada y que es delegada gremial, no respetando ni su tutela sindical ni siquiera su tutela por maternidad, y es un banco estatal que tiene otra conducta en su país de origen, o por lo menos la morigera un poco más, no cometer estas aberraciones. Y ahí también estuvo la UNI, aunque sea por un caso. La UNI representa 15 millones de trabajadores en el mundo, de los cuales 4,5 millones aproximadamente son de Latinoamérica. Así que en este emprendimiento global es importante la participación de los trabajadores. Quizás cuando uno les pide una firma, les pide un apoyo, o cuando se da alguna conferencia de UNI en algún lugar solidario que tenemos que hacer todos los trabajadores para corregir las inequidades aún dentro de la misma empresa,
que no manifiestan otra cosa que sus oscuras intenciones, que son siempre las mismas, que son la de avanzar sobre el derecho colectivo, la de buscar desdibujar la solidaridad de los trabajadores y la de poder arremeter contra nuestros derechos porque nos ven presa fácil desunidos. Más que nunca unidos, más que nunca trabajando en Argentina como lo hemos hecho e incorporando nuestras experiencias, nuestro apoyo y nuestra militancia también en el aspecto global. Sin duda que es un desafío muy, pero muy importante y en donde los trabajadores, los militantes y sobre todo los dirigentes bancarios gremiales tienen una tarea difícil. Yo siempre digo, y por ahí que me perdonen los amigos de la política que están presentes, pero digo, cuando nos preguntan qué nos diferencia, que nosotros pagamos por nuestro trabajo, nuestra militancia, porque un delegado que deja de ser delegado en un banco internacional, cuando pierde sus fueros sindicales seguramente lo van a ir a buscar para despedirlo y pierde su trabajo. Y no, seguramente, como tienen una red de información bastante interesante, a veces casi hasta digna de los servicios secretos de información de los países más avanzados, seguramente le costará muchísimo encontrar trabajo luego en otra entidad financiera. Así que los desafíos por delante son cada vez manifestar más solidaridad, buscar una agenda global sociolaboral para los trabajadores del mundo en el sistema financiero y en el ámbito nuestro seguir profundizando las reformas que todavía faltan para, como dije recién, en definitiva, que con esa militancia, esa impronta y ese trabajo podamos empezar a construir con sabiduría los espejos en el que deseamos vernos en el día de mañana y haber dicho que algo hicimos por la construcción de este país, algo hicimos por los trabajadores de este país y podemos reposar tranquilos porque de ahí en adelante tendrán un mejor futuro seguramente las generaciones que nos sucederán. Muchísimas gracias. Académica, quiero invitar al profesor Marcolini, al alumno Pablo Ter, la profesora Miriam Bilbao, que forman parte del proyecto de investigación, a hacerles entrega de un pin a los representantes del Uruguay y de Chile, si pueden pasar al frente, la distinción, y agradecerles. Muchas gracias. Bueno, y agradecerles a todos la presencia y ratificar el compromiso de esta unidad académica y seguir trabajando juntos en este país y sociedad mucho más inclusiva, solidaria, justa y equitativa. Gracias.